bíblicamente el Mar Rojo. Pero parece que hoy no lo vamos a cruzar. Hoy nos vamos a quedar como ahí por en el desierto. Así que esperamos que no se nos vaya a recalentar mucho y usted pueda aguantar en este día lo que Dios tiene para nosotros. Amén, hermanos. ¿Qué le parece si vamos a la Biblia y vamos a Éxodo capítulo 14? Gloria al que vive. Pero usted puede seguir adorando a Dios, porque el adorar y bendecir ese nombre, recuérdese que es parte de nuestra devoción. Vamos a la lectura. ¿Qué le parece si me acompaña y se pone sobre sus pies? Discúlpele que le hago que se ponga de pie a cada momento, pero ya se va a sentar un buen ratito y es bueno para la circulación también de la sangre. Pero recuérdese que lo hacemos para reverencia a la misma. Así que leamos pues el capítulo 14 del libro del Éxodo. Déjeme leer algunos y si me atrevo leemos todos, pero vamos a leer algunos versículos de este capítulo. ¿Lo tenemos, hermanos? Éxodo 14, leemos la Biblia, honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La Biblia dice: habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hairot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré, dice la Biblia, glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron, dice la Biblia, así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía. Y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre de ellos. Endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército. Los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hairot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel, dice la Biblia, temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés: no había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y aquí que yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente, dice la Biblia, de a caballo. Ahí dejamos la lectura
pienso que es algo suficiente para poder entender la historia. Yo le invito, ayúdeme por favor, oramos a Dios y le decimos: buen Dios y Padre, Dios de gracia, Dios bondadoso, Dios misericordioso, Dios con propósitos, Dios que conoce el corazón del hombre mejor que nadie, el que escudriña el pensamiento y sabes, Señor, nuestro caminar. Hoy venimos a pedirte, Señor, que nos ministres, que nos toques, que hables a nuestro interior a través de tu palabra con tu Espíritu Santo. Toca esas áreas que necesitamos que tú toques, Señor. Hay cosas en la vida que tal vez por un momento las hemos descuidado o hemos pasado por alto, cosas importantes que muchas de las veces, Señor, puedan ser la causa o la razón por la que nosotros podamos, Señor, estar parados, detenidos, Señor, en el camino del proceso, del propósito de la vida. Pero hoy te venimos a pedir, Señor, que muevas y que hagas lo que tienes que hacer a favor de cada uno de nosotros. Hoy te lo pedimos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Tenga la amabilidad, por favor, tomar su lugar. Muchas gracias. Hoy yo quiero hablar de un tema interesante, y el tema de que hoy quiero dialogar con ustedes, si se me permite en el tiempo marcado, es el tema miedo a la libertad. Ese es el tema que quiero dialogar con ustedes. Miedo a la libertad. Y pienso de que una de las cosas por las que muchos a veces no lo reflejemos o no lo demos a conocer o no lo mostremos, es una de las cosas que agobia la vida del ser humano. Y aquí no importa la nacionalidad, la edad, la fuerza, la salud, la experiencia que haya tenido en la vida, no importa el conocimiento que tenga, no importa lo que haya pasado en la vida y lo que la vida le haya enseñado, pero en el corazón del hombre siempre ha existido un serio problema. ¿Y qué detalle de problema? Y es el miedo. Es el miedo. Cuando hablamos del miedo, es un problema que muchas de las veces hoy nosotros podemos enfrentar muchas cosas. Podemos enfrentar problemas de la vida, podemos enfrentar situaciones demasiado fuertes, pero el miedo muy poca gente lo confronta. Hoy estaremos observando a la luz de la historia de la Biblia un punto interesante. Entonces, cuando consideramos esta parte que para nosotros hoy es de suma importancia, el cuadro bíblico, histórico, así le podemos llamar, para entender el propósito de Dios a la vida del pueblo, a la vida de la iglesia, es entender lo que la Biblia nos enseña en el versículo 1 al versículo 4. Y es fascinante entender lo que para nosotros hoy puede ser. La Biblia dice que endurecería el corazón de Faraón para que lo siguiera. Es interesante pensar cómo Dios viene a trabajar con el Faraón y entender que desde el principio Dios ¿cómo se dice? Le endurecía el corazón, y mientras el Faraón endurecía el corazón, Dios se glorificaba más sobre la vida del pueblo y apresaba y de una manera ponía el pie más fuerte sobre Dios. Y esa es la razón por la causa que llegaron las 7 plagas, porque mientras Faraón endurecía el corazón, Dios le mandaba una plaga diferente, y al final vemos que hubieron 10 plagas. Pero la primera tal vez no tanto le afectó como la segunda o como la séptima, no como la última que le llegó. La última, que esa sí lo destrozó, así aparentemente, lo dejó deshabilitado, lo dejó desarmado, lo dejó triste, lo dejó angustiado, probablemente lo hizo llorar, y fue la muerte de su primogénito. De la misma manera, entender que en Egipto todos, la Biblia dice que no había ninguna casa donde estaban todos llorando la pérdida de su primogénito. Entonces, quiere decir que en Egipto hubo un dolor, hubo una angustia, hubo un quebrantamiento, porque Dios vino con una plaga de muerte y vino a matar a la gente, vino a matar a sus hijos. Entonces, cuando nosotros entendemos esta situación que hoy se puede encontrar en una
en una situación difícil y dura tal vez para nuestra vida, es difícil no enfocarse en los problemas. Por lo regular, siempre nosotros nos enfocamos en los problemas. ¿Cuántos de aquí tenemos problemas? Yo pienso que la mayoría levantaríamos la mano. Pero de una manera eso nos preocupa y a veces nos molesta. ¿Por qué? Esa sería una gran pregunta. ¿Por qué a veces nos incomoda, nos molesta y nos hace tornarnos de una manera totalmente indiferentes, no solamente a la vida, no solamente a las amistades, no solamente a la familia, sino que también a Dios? Y aquí algo que nosotros debemos de entender, y es que esto puede, porque se cree que totalmente es inaceptable de una manera que nosotros queramos o que podamos sufrir. Pero la realidad de la vida aquí es de que estando en esta tierra y en este cuerpo, que hoy este cuerpo está golpeado por la mancha o el pecado, la raíz del pecado, como dice la Biblia, que por tanto pecó uno, todos hemos pecado, es entender que debemos de sufrir. Y esa es una de las cosas que a nosotros no nos gusta, el sufrir. Sin embargo, aquí nosotros podemos creer que el mundo debe de ser muchas de las veces justo para nosotros, y muchas de las veces el mundo o la vida es injusta para nosotros. Y a veces es aceptable lo que nosotros pasamos en la vida. Y cuando nosotros no aceptamos lo que estamos pasando en la vida, debido a estas carencias, mis amados hermanos, es difícil para nosotros sentirnos muchas de las veces amados, sentirnos a veces que todo lo tenemos o que todo lo podemos. Y como humanos que somos, muchas de las veces nos podemos frustrar la vida. Cuando los judíos fueron atrapados entre el ejército egipcio y un lado del mar, como hemos leído en los primeros versículos, entender de que sin ninguna esperanza de un rescate terrenal, natural, materialmente, se volvieron en contra, como dice la Biblia, ¿de quién? De Moisés. Se fueron en contra de Moisés y le preguntaron sarcásticamente: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en este desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Como dice en el versículo 11, ¿qué les pasaría ahora? Que eso les pasaría a ellos. Y bueno, y tenían miedo, y su preocupación principal era la supervivencia en la vida de ellos. Sin embargo, es una pregunta, ¿cómo podemos llamarle a esta pregunta que ellos hicieron? Sin sentido, una pregunta sarcástica, una pregunta que en realidad no tenía mucho sentido el poder verla como ellos la plantearon. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos la parte arqueológica, la parte histórica de Egipto, es entender que Egipto en realidad es un cementerio, pues. Es un cementerio Egipto. Egipto es un cementerio. Las pirámides, todas las pirámides que se han encontrado y las que hay han sido sencillamente sepulcros. Eso es lo que son. Y todo lo que es, hablamos de los valles de los reyes, donde han enterrado cantidad de reyes, gente de rango, gente de nombre, y aparte de lo que la gente del pueblo que han enterrado en diferentes lugares. Se han encontrado arqueológicamente en aquellos lugares, terrenos, lugares donde han encontrado personas, no solamente uno o dos juntos, sino personas en grupos enterrados. No sabemos si en realidad cómo fue que sucedió eso, cómo llegaron hasta ahí, pero han encontrado grupos de gentes enterrados de esas mismas épocas. Entonces, Egipto prácticamente históricamente es un cementerio. Entonces, para ellos no es algo correcto que le hayan dicho eso a Moisés, el decir que mejor hubiera sido que se quedaran en Egipto, que allá había sepulcros. En lo personal, hoy, mi opinión, el entender este cuadro bíblico, estar hoy en este camino, en esta vida, para mí es mejor morir en el desierto que morir en una condición de vida sin esperanza. Pero para mí el desierto sería un camino de esperanza, porque de esa manera es que nosotros hoy tenemos que considerarlo. A pesar que ellos habían salido de Egipto, donde clamaron y pidieron la ayuda de Dios, y Dios les envió la ayuda. Sin embargo, ellos no quisieron salir. Ellos no querían salir. Y cuando ellos salen,
y salen alegres, salen contentos, salen quieren es regresar a su condición de vida. Porque se dieron cuenta que detrás hay un ejército y al frente hay un mar. Entonces aquí ellos como si les dice: mejor regresemos y allá morirnos, allá mejor. De una manera para Moisés fue algo, hermano, sorpresivo, pues algo que no tenía sentido lo que esta gente estaba diciendo. Pero sin embargo ellos lo estaban diciendo de verdad. Lo estaban diciendo de verdad. Pero aquí hay algo que en realidad tuvo que haber motivado a esta gente al tomar esa iniciativa. Y es lógico estar delante, enfrente de un gran mar, y detrás de alguien que está a punto de matarlo a uno levanta las manos y diga: no, aquí me rindo, mejor llévenme con ustedes, pues. Pero aquí el punto no es este. La Biblia nos enseña que es interesante de lo que Moisés le dice a ellos y lo que el enfoque que era en ellos mismos, y por eso de una manera ellos perdieron de vista a Dios. Y aquí hay que entender de lo que Dios nos enseña en el versículo 4, el cual, y hablamos del propósito de Dios, es conducir al pueblo a un lugar, y entender que cuando Dios le dice que se dieran vuelta, era para que ellos pudieran llegar a ese estado. A mí me fascina entender de que Dios permite ciertas cosas en la vida de nosotros. A veces son difíciles de entenderlas, a veces son situaciones que decimos: ¿por qué me pasan a mí? ¿O por qué estoy pasando esto cuando yo he decidido servir a Dios? Cuando más oro, cuando más ayuno, cuando más busco de Dios, como si estas cosas me pasan a mí. No sé si usted se ha cuestionado esa parte, pero muchas de las veces suceden las cosas para demostrarnos o para enseñarnos. Y aquí hablamos del propósito de Dios, y es de que Dios lo que quiere es preparar nuestra vida. No solamente prepararla mentalmente, no solamente prepararla espiritualmente, sino también limpiarnos, purificarnos, y que de una manera nuestra dependencia, nuestra fe, nuestra forma de pensar no sea de una manera compartida con el pensamiento o con lo humano, sino definitivamente completamente dedicada a Dios. Porque lo que Dios siempre ha querido es que el pueblo, la iglesia del Señor, siempre su confianza esté completamente puesta en Dios. Y cuando yo digo esto, aquí no importa el nivel social en el que usted viva. Pueda ser una persona que viva al día, sea probablemente una persona que tenga y esté comenzando su negocio, o sea una persona que ya sea exitosa en su negocio. Lo que Dios pide es que usted y yo dependamos de Dios, no importa la condición de la economía o de la sociedad en que vivamos, sea pobre, sea rico, sea una persona del pueblo, como sea un político. Lo que Dios quiere es que usted dependa de Dios y no dependa de su fuerza, no dependa de su poder, no dependa de la autoridad que se le ha delegado, ni mucho menos de su sabiduría. Recuerde, porque el único que sabe capacitar bien al hombre y de la manera que Dios se sabe glorificar es cuando alguien sabe depender de la mano de Dios. Esa es la parte fascinante. Ahora, es interesante pensar lo que nosotros hoy podemos entender, y parte de razón que aquí a usted y a mí nos puede preocupar, y es nuestra situación, y es que de una manera está enfocada en sí mismo. Si esta parte usted la puede entender, déjeme ayudarle un poquito, y entendiendo de esta manera completamente, es ¿por qué? Porque ha considerado la posibilidad de que Dios esté más interesado en glorificarse a sí mismo a través de nuestras vidas. Porque de una manera les quería enseñar al pueblo de que aquí tenemos que tener una forma de pensar muy diferente. Por ejemplo, Santiago nos ayuda a entender en el capítulo 1, en el versículo 2. Donde dice: tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, dice la Biblia. Ahora, no porque las pruebas sean divertidas,
sino porque Dios, como la persona más correcta que conoce bien, esto nos ayuda, mis amados hermanos, de una manera a las pruebas como el fuego o como al oro en el fuego, a refinar nuestra condición de vida espiritualmente en la fe. Ahora, cuando nosotros entendemos esta parte, es entender que el propósito de Dios aquí era al pueblo de Israel darles a conocer que ellos humanamente difícilmente iban a lograr una victoria en un caminar hacia una tierra prometida que se les había prometido desde Abraham, desde Jacob, desde Isaac. No iban a poder ellos lograr la entrada si no era a través de la ayuda misma de Dios. Entonces lo que Dios quería era enseñarles, quería probarlos, quería enseñarles que ellos pudieran verse a sí mismos, pero también ver a Dios en su caminar. Ahora, esta parte para nosotros hoy debe de ser algo interesante, porque cuando nosotros vemos aquí que para nosotros la Biblia nos enseña, donde estábamos considerando la lectura, la Biblia nos enseña que ellos llegaron a un punto donde hemos leído, y dice la Biblia, déjenme regresar al versículo 1 hasta el versículo 4. Habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den vuelta y acampen delante de Pi-Hairot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón, delante de él. Y acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo, dice la Biblia, endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos, dice la Biblia, que lo hicieron así. Ahora, intentamos la parte donde dice: delante de él acamparéis junto al mar. Y aquí podríamos decir que Dios preparó una emboscada para Faraón, de la manera como nosotros así lo podemos entender. Aquí, aún después del horror de la muerte de los primogénitos, el cambio en el corazón de Faraón de una manera fue sencillamente temporal, de la manera como podemos leerlo y poder analizar el punto de la forma como él emprende el viaje a buscar a los hijos de Israel, o a los israelitas. Es entender que se le había pasado ya la parte y el dolor de la pérdida de su hijo. Entonces, la parte aquí es que nos fascina entender, es que por un momento él se pone a pensar de que se les fue, y dijeron: se nos fue el pueblo, hay que correr y buscarlos. Y aquí, de esta manera, es entender que aún después del horror de la muerte de los primogénitos, él no aprendió, pues. Él no aprendió. Él no hizo escarnio a su momento de dolor o a su duelo. Sencillamente se cegó y cambió su actitud. Eso es lo más triste, que de alguna manera él se olvidó de lo que Dios había hecho delante de él, y él cambia su actitud y de una forma se arma y se prepara para atacar a Israel de una manera, hermano, oportuna, porque en realidad Israel no llevaba armas, Israel no llevaba protección, Israel no llevaba escudo, Israel no llevaba nada. La Biblia, usted lee más adelante que se armaron para seguir a Israel, pero esto es algo que no entra en el pensamiento de Dios, pero sí entra en el pensamiento de nosotros como humanos. Y el problema, humanamente hablando, es entender la vida del faraón cuando está en un nivel de vida uno no espiritual, sino más bien carnal. Y es no entender a Dios en la vida. Porque si vemos el cuadro de la vida de Faraón, es de que a él se le había olvidado lo que Dios había hecho en contra de él. Y aún así viene a querer arremeter contra Israel, cuando él sabía que por la
por la dureza de corazón y por la razón de oprimir a Israel, es que Dios viene y lo castiga, pues. Y aún así él no quiere entender esta parte. Si lo ponemos hoy en nuestro cuadro, en nuestra vida diaria, y hablemos de la humanidad completa, hablemos de una manera sencilla, práctica, y entender de que el hombre se olvida muchas de las veces de los favores que se le hacen a la vida. Y eso es triste. Eso es triste. Muchas de las veces, en vez de ser agradecido, muchas de las veces odia al que un día le prestó, o que un día le ayudó o le abrió la puerta de su casa y le dio de comer, especialmente si tenía alguna necesidad en la familia. Tal vez nunca se le cerró la puerta, no se le cerró la mano, pero un día esa persona al que un día se le ayudó, no digo todos, pero probablemente pueda haber sido el caso en el suyo, que tal vez usted le ayudó a alguien y ese alguien un día lo puso en mal a usted. Eso es a lo que yo me refiero, de que muchas veces el hombre, cuando ve el problema y se le ayuda o se le hace recordar, o de una manera, la persona muchas de las veces se le olvida lo que un día se le hizo, sea a favor o sea un momento de dolor o de tristeza, lo que haya pasado. Hay mucha gente que se le olvida rápido la parte de la vida. Wow. Y es entenderle lo que Dios en nuestras vidas ha hecho, hermanos. Yo he conocido gente que Dios, hermano, los ha librado de la muerte. Es entender, hermano, que Dios ha sido bueno. Mire, si yo me pusiera a contar muchas historias, yo pienso que nos tomaríamos un poquito de tiempo. Sencillamente, yo quiero hoy llamar su atención a usted. Muchas de las veces hemos estado en dolores de enfermedad, problemas económicos, problemas sociales, con los hijos, con el esposo, con la esposa. Tal vez hemos estado tirados en una cama, moribundos. El médico nos dijo: bueno, señor, señora, usted necesita una operación. Tal vez el hijo necesita una operación, tal vez el esposo necesita una intervención, tal vez hay un problema económico, hay un problema de esto, hay un problema de lo otro. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos cuando hay una mala noticia o hay algo que nos está agobiando la vida? Nosotros como creyentes, como buenos creyentes, ¿qué es lo que hacemos? Clamamos a Dios, pues. Clamamos a Dios, buscamos a Dios. Pero hay algo que a mí me llama la atención. Es que cuando alguien está pasando por esa etapa de la vida, se hace muy humilde, se hace muy amoroso, se hace muy sentimental, se hace muy servicial, se hace muy espiritual, se hace muy adorador. Todo le gusta porque está pasando por un momento difícil donde Dios lo está probando. Pero cuando pasa esa etapa de la vida, cuando ya Dios lo sanó, cuando ya Dios lo bendijo, ya le dio lo que quería, ya le multiplicó, la operación salió un éxito, la de su esposo o la de ella o la del hijo, como haya sido, le aprobaron el crédito, le dieron el carro, le dieron la casa, todo está bien, la actitud cambia. En muchas de las veces cambia. ¿Eso qué quiere decir? Que el hombre es variable. El hombre puede llegar a un punto tal vez de que no se le olvide lo que un día pasó en la vida, porque eso no se olvida, pero puede ignorar el favor de Dios. Y ese es un problema grande en la vida de nosotros, hermano. Es un problema grande porque cuando en nosotros hemos pasado esa etapa de la vida, que la idea es que nosotros creciéramos, fuéramos mejores. Pero muchas de las veces al pasar la etapa que hemos pasado, a veces volvemos al estado, o tal vez al estado más, ¿cómo podemos decir? A un estado peor todavía. Si éramos arrogantes, venimos a ser doblemente arrogantes. Si éramos envidiosos, venimos a ser más envidiosos todavía. Si éramos pleitistas, venimos a ser todavía más pleitistas. Fíjense que muchas de las veces la persona vuelve a caer, y aún peor, en su estado o su condición en la que estaba anteriormente. Este es el caso del faraón. Faraón pasó 10 plagas, 10 pruebas grandes. Mas sin embargo al final él agarra su espada, empuña y le dice a todos: salgamos a matar a esa gente, a traerlos
para que regrese. Ese que no aprendió la lección, en otras palabras. No aprendió la lección. Déjeme correr con la historia, porque esto está fascinante. Encerrados están en la tierra. Esto era exactamente lo que Dios quería que Faraón creyera. Dios le dijo a Moisés que siguiera a Israel de una manera que pareciera confusa. Dios le dijo a Moisés e Israel que hicieran algo que pareciera confuso, porque Dios aquí lo que iba o lo que quería hacer era ser glorificado, como le dijo, en Faraón. Cuando hablamos del versículo 5 al versículo 9, vemos aquí de una manera que Faraón decide forzar a Israel a regresar a Egipto. Y dice el versículo 5: y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvieron contra el pueblo y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y dice la Biblia que unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre de ellos. Y la Biblia dice: y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, dice la Biblia, siguiendo los pueblos egipcios con toda la caballería y carros de Faraón. Su gente de a caballo y todo su ejército los alcanzaron acampando juntos al mar, al lado, dice la Biblia, de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephón. Algo interesante que la Biblia nos enseña a nosotros, que cuando ellos acamparon tras de ellos, la Biblia más adelante nos enseña que la nube de Dios, que dice la Biblia que iba delante de ellos, dice que se les puso detrás como retaguardia. Cuando ellos acamparon delante del mar, ellos vieron que de una manera los egipcios venían, y dice la Biblia más adelante, ahorita vamos a la lectura, donde tuvieron el temor. La Biblia dice que la nube les era de oscuridad a los egipcios, y que la Biblia dice, y que la nube para los israelitas les era como antorcha en la noche. Wow. Eso es fascinante, entender el trato de Dios a la vida de ellos. Era que Dios les había prometido y que Dios no los iba a dejar en ningún momento de la vida. Ahora, hemos aquí entendido esta parte, pero ellos dicen: ¿cómo hemos dejado ir a Israel? Se preguntaron y le dijeron al rey de lo que habían hecho, de que se habían ido y que se habían escapado y que ahora ellos tenían un problema. Esto fue una pregunta extraña para Faraón. No era difícil pensar, al menos en las 10 razones que nosotros podemos hoy poder mencionar, que podemos nombrar las 10 poderosas plagas por las que Faraón dejó ir a Israel. Esto demuestra como a menudo olvidamos también nosotros las obras que Dios hace. Ahora, vamos a entender esta parte interesante, porque la Biblia dice que unció su carro, y la Biblia dice que esto no es solamente simplemente su carro personal. Aquí, hermano, aquí hay un significado interesante que hoy debemos de entender en la acción y en la actitud de este personaje. Y no solamente la Biblia dice que fue él, sino la Biblia dice que fueron 600 carros, y dice la Biblia escogidos, y todos los carros de Egipto. Esto aquí Faraón, de una manera podemos entender lo que tenía los mejores recursos militares en aquellos tiempos. Hablamos de la tecnología, hablamos de lo que era militarmente, hablamos de los recursos que tenían tecnológicamente, sofisticadamente. Tenían de todo para ellos poder conquistar en ese tiempo. Pero aquí la Biblia nos enseña que los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. La idea detrás de las palabras hebreas que la Biblia nos enseña con mano poderosa, esto incluye de una manera, de una forma como en contra de lo que para nosotros viene a ser autoridad. Pero entender aquí de una manera que cuando vemos que ellos salieron de Egipto, fue de una manera tan milagrosamente, poderosamente, que eso vamos a estar viéndolo más adelante, como Dios vino a trabajar
a la vida y a favor de ellos, sin ellos meter la mano pues humanamente. Esa es la parte interesante, que ellos no hicieron nada, absolutamente nada. Ellos no escarbaron, no tiraron la semilla, nada. Dios hizo todo. Dios preparó la tierra, tiró la semilla y Él le dio vida a la semilla, y de esa semilla ellos comieron, hablando figurativamente el propósito de Dios a la vida de ellos. De que ellos clamaron, sí clamaron. El milagro fue Dios. El que se reveló fue Dios. El que hizo todo fue Dios en la vida de ellos. Ahora, aquí hoy debemos de entender esta parte que la Biblia nos enseña a nosotros, y es entender del versículo 10 al versículo 12. Y es la respuesta de los hijos de Israel. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel, dice la Biblia, temieron en gran manera, y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés: no había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos en el desierto. Porque has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros, le dijeron, en el desierto. Wow. Y cuando nosotros hablamos aquí del versículo donde dice la Biblia que temieron en gran manera, no estamos hablando de un temor hacia Dios, o un temor bueno, reverentemente. Cuando hablamos de el temor, definamos esta palabra que es interesante, o miedo. No tiene nada que ver con la reverencia, sino estamos hablando de un espíritu que nos frena. El miedo aquí es un espíritu que esclaviza no solamente físicamente, sino que también espiritualmente. Y vivir con miedo puede llegar a paralizar los planes de Dios en la vida de todos nosotros. Quiere decir que ellos, al estar delante de este problema, porque si era un problema grande, algo que ellos hicieron y algo ellos pensaron y dejaron fue que el miedo entrara al corazón de ellos. Ahora, tenemos que hablar de esto, porque esto es importante hablar de esto. Estamos hablando de una salida, estamos hablando de una liberación, estamos hablando que estaban saliendo de una esclavitud hacia una vida de gloria, hacia una vida bendecida, hacia un lugar donde fluía leche y miel, donde Dios les tenía preparado, pero ellos tuvieron miedo a la libertad. Es interesante que tomemos unos segundos para dialogar este punto, porque para entender este punto en la vida de este pueblo tenemos que hoy entendernos nosotros. Y muchas de las veces la razón por la cual mucha gente hoy en día no puede superar la vida es por el miedo a los problemas que enfrentan. Hay gente que no pueden tener cambios en la vida, o en otras palabras, no pueden mejorar su condición de vida, no pueden mejorar su condición familiar. Hay gente que no puede mejorar su finanza, hay gente que no puede mejorar su salud, hay gente que no puede mejorar su familia, hay gente que no puede mejorar lo que los rodea, ni mucho menos su pensamiento como persona o individuo. Sencillamente por el temor, el miedo a lo que va a enfrentar al dar el paso si tomara una iniciativa propia en la vida. Entonces esto no es algo que en realidad pueda ser sencillamente histórico. No, este es un problema espiritual, hermanos. Y este problema le pudo haber afectado a su abuelo, bisabuelo, a su tatarabuelo. Muchas de las veces estos problemas vienen ancestrales en la vida de la gente.
por la forma como los criaron, por la forma como vivieron, de la manera como ellos se desarrollaron en la vida. Muchos se desarrollaron en un ambiente donde hubieron problemas de divorcio, en ambientes de brujería, en ambientes de problemas económicos, en ambientes donde tal vez había dinero, pero no había amor entre la familia. Entonces estos problemas vinieron a hacerse grandes y vinieron a agarrar de una manera espiritualmente hablando cadenas, yugos, esclavitud, que vinieron a cautivar el pensamiento, el corazón de la vida de la gente. Pero cuando llegamos a Cristo, cuando llegamos a la verdad del evangelio, la Biblia dice: y conoceré la verdad, y la verdad os hará libres. Pero ¿qué es lo que pasa con aquellos que todavía no viven en la libertad en Cristo Jesús? Esa es la gran pregunta. Porque hay mucha gente que todavía viven esclavos al pensamiento, a las acciones y a la condición de vida, que no quieren soltar. Mucha gente, porque hay gente que todavía no suelta la lengua o la mala lengua. Hay gente que todavía no suelta los malos pensamientos. Hay gente que todavía no suelta los vicios. Hay gente que todavía no suelta la doble vida de vida. Y hablamos del hombre teniendo otra mujer, o la mujer teniendo otro hombre. Wow, este tema está tremendo, hermanos. Yo me metí a problemas hoy. Hoy me metí a problemas. Porque eso no es solamente un pasaje bíblico. Tenemos que meternos a la vida. Tenemos que irnos adentro y leer y ver por qué es que ellos prefirieron regresar a Egipto y tenerle miedo a la libertad. ¿Cuánta gente aquí le tiene miedo el servir a Dios? Buena pregunta. ¿Cuánta gente tiene miedo de entregar su vida a Dios? ¿Cuánta gente tiene miedo de hacer lo que la Biblia dice? ¿Cuánta gente tiene miedo en seguir a Cristo? Cristo dijo: el que quiera venir en pos de mí, ahí le va la primera: niéguese a sí mismo. Esa es una parte que mucha gente no le gusta, es negarse a sí mismo. Porque para seguir a Cristo hay que negarnos. Para seguir a Cristo tenemos que dejar lo que muchas de las veces fue un día parte de nuestra vida. Ay, hermano, cómo éramos fiesteros antes, ¿verdad? ¡Wow! Y como decimos allá, ¿verdad? Decíamos en la vida secular, cómo nos gustaba mover el bote con la canción de Chente Fernández. Quiere decir que hay mucha gente que todavía que están ligados a la música, al baile todavía. Ay, cuando escuchan la música en el restaurante, cuando por alguna razón pasa un carro por ahí con la gran música, tal vez no se pone a bailar, pero si usted le ve el pie, le hace así. Eso quiere decir que todavía hay algo que todavía lo tiene agarrado y que todavía no lo ha soltado. Parece que me metí a un campo minado hoy en este día. Vivir con miedo puede llegar a paralizar los planes de Dios o los propósitos de Dios. El miedo te puede detener. ¿Sabías tú eso? Que el miedo al cambio, sí, hablamos del miedo al cambio. Mire, te la voy a poner bien fácil para que me pueda entender. Habemos personas, y cuando yo hablo de que habemos personas, estamos hablando ya un poquito grandes, adultos, maduros. Pero esto pasa más en la vida de las hermanas, con todo el respeto, hoy me refiero a ustedes.
Porque ellas son las que limpian la casa, las que acomodan los muebles, las que ponen aquí, las que ponen esto allá, las que dicen pónganme esa repisa ahí, pónganme ese mueble allá, pónganme esa mesa por allá, ese cuadro va ahí. Bueno, ellas son las decoradistas en la casa, las que decoran. Muchas de ellas. Y que al marido se le ocurra cambiar el cuadro de la sala, se metió a problemas. Se metió a problemas. Porque está acostumbrado, no lo acepta. Porque hay personas que no le gustan los cambios. Hay gente que no le gusta moverse de casa a una casa mejor, así hablando. Yo he conocido personas que dicen, no, es que no me quiero cambiar de casa porque es que para mover todo y volver a poner todo en su lugar, mejor aquí me quedo, aquí me muero. Hay gente que usted los ve en el mismo trabajo años. No es que diga que esté mal. Si a usted le están pagando bien y usted tiene un buen futuro ahí, gloria a Dios. Pero hay gente que en esa posición nunca prosperan, nunca superan, porque tienen miedo al cambio. Tienen miedo al cambio en la vida. Tienen miedo de lo que va a pasar mañana. Tienen miedo de lo que van a enfrentar. Tienen miedo de volver a aprender otro oficio. El miedo del cambio. Hay gente que tiene miedo. Hay gente que tiene miedo de servir a Dios. Hay gente que tiene miedo de ser cambiados en Cristo. Hermanos, yo no sé por qué le tienen miedo a Dios. Ahora, Dios lo que quiere es bendecir. Dios lo que quiere es darnos vida. Dios lo que quiere es que nos gocemos. Dios lo que quiere es que vivamos en paz. Eso es lo que Dios quiere, pues. Dios, con todo el respeto que usted se merece, no te va a traer de una cadena del pie, no te va a traer con una cadena en el cuello. No. Lo que Dios quiere es que tú vivas, te alegres, te goces, disfrutes la vida y puedas ser una persona alegre en el Señor Jesucristo. Pero hay gente que le tiene miedo al cambio. Hay gente que le tiene miedo a la libertad. Hay gente que tiene miedo a ser libres. Y muchas de las veces, aquí hablamos de este punto importante, y tal vez pueda ser por las represalias. Hay gente que tiene miedo por las represalias. Hay gente que puede tener miedo a lo que puede venir en contra de ellos. Pero cuando la gente quiere vivir libre, no le importan los cambios. Tal vez esta anécdota no entre 100%, pero quiero utilizarla para entenderme lo que yo quiero hablar. Un día un padre de familia, esposo, Jesucristo, lo aceptó, entregó su vida a Cristo. Un hombre que era de lo peor, golpeaba a la esposa, pegaba a los hijos y hasta el perro la llevaba. Pero un día su vida cambió. Eso es lo fascinante de la historia. Un día cambió. Y cuando él llegaba a la casa ya no habían gritos, ya no habían platos voladores, ya no habían sartenes por allá, ya no había pleito, ya no había sangre tirada. Todo era paz, tranquilidad. Porque el hombre había cambiado, el que estaba totalmente mal. Y un día llegó de la iglesia contento, alegre, y la esposa lo estaba esperando con una cara muy larga, muy enojada. Y le dice: ven que quiero hablar contigo, le dice al esposo. Y él bien contento le dice: ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Y le dice: quiero el divorcio. Y le dice: ¿pero por qué quieres el divorcio? Le dice: porque tú ya no eres el mismo. Y le dice: ¿pero cómo? Le dice: sí, ya no vienes borracho, ya no me pegas, ya no me insultas y ya no eres la misma persona. Yo me quiero divorciar de ti. Increíble, pero cierto. Hay personas que prefieren ver a la pareja tirado, borracho, vomitado y arrastrado, que verlo feliz y alegre dentro de la casa y que provea para la casa. Hay gente que no le gusta eso, hermanos, pero es la verdad. Ahora,
Déjeme seguir esta parte interesante porque yo ya estoy aterrizando, estoy terminando. Y aquí tenemos una parte interesante porque ellos dicen en la Biblia que temieron en gran manera, y tenía sentido que Israel tuviera miedo, sí, porque podían ver a los ejércitos de Faraón al lado y al frente del Mar Rojo, pero parecía tener o cómo podemos decir, parecía no tener ninguna posibilidad de escapar. Para ellos era humanamente difícil, no había escapatoria. No había una forma de que hubiese algo que les cambiara a favor de ellos. Humanamente hablando, ellos podrían vencer fácilmente a los israelitas desarmados y cansados, hablando de los egipcios, quienes supuestamente no podrían poner resistencia en contra de la caballerizas y de la gente armada que iba en contra de ellos. No habían dos caminos para elegir. Solamente había uno, y era hacia el mar, porque la orden de Dios fue: llévalos al mar, detrás de aquel lugar. Y la intención de Dios era para que los egipcios de una manera los acorralaran. Pero Dios le dijo: pero yo me voy a encargar de él, le dijo. Dios le dijo: yo me voy a encargar de Faraón. Y ahí es donde entra la parte fascinante de la obediencia de Moisés. Porque cuando ellos llegaron a ese punto, los hijos de Israel, dice la Biblia, que clamaron a Jehová, Israel hizo lo correcto. Claro que sí. Cuando nos encontramos en lugares peligrosos, una de las cosas que os recomendamos es siempre clamar a Dios. Pero aquí tenemos que entender una parte interesante, porque cuando nosotros clamamos a Dios, sabemos de que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, y como dice el Salmo, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Es entender que Dios siempre va a estar al pendiente de nosotros. Pero no es la pregunta, sino de una manera darle a Moisés a entender que del lugar que ellos estaban no era el lugar que ellos querían tener. Y es que le dice: no había sepulcros en Egipto. Les dice que nos ha sacado para que muramos en el desierto. Fíjense que ellos no estaban conformes, no estaban deseosos, no estaban con esa expectativa que hay allá del otro lado, donde queremos llegar. ¿Qué es lo que Dios tiene para nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere con nosotros? ¿Qué es lo que Dios desea para nosotros? ¿Qué es lo que Dios tiene para mi vida? Hablamos, hermanos, de una manera. Hablemos de llamados, hablemos de ministerio, hablemos de dones, hablemos de favor de Dios, hablemos de sanidad, hablemos de que Dios puede cambiar tu familia, que Dios puede salvar tus hijos, que Dios puede salvar tus nietos, que Dios puede restaurar tu familia. Habrá alguien en esta hora que pueda creer de lo que Dios puede hacer en la vida de usted. Claro que Dios puede cambiar. Claro que Dios puede transformar, claro que Dios tiene el poder. Pero hoy para nosotros, hermano, es qué es lo que nosotros deseamos, queremos. Ahora, el punto aquí es, muchas de las veces, hermano, es que queremos el favor de Dios, pero tenemos miedo de enfrentarnos a la realidad del propósito y llamado de Dios. Si a ti Dios te ha estado llamando, si a ti Dios se te ha estado revelando, si a ti a Dios te ha estado impulsando a hacer algo y no lo haces, yo te aconsejo que lo hagas. Yo te aconsejo que lo hagas. Yo te aconsejo que hagas y des el paso, aunque muchas de las veces la represalia pueda venir. Sí, porque cuando hablamos de represalia, de que dice la Biblia que se levantó Faraón con todo el pueblo, por tanto, y con esto tal vez te vea derrotado a ti. Sí, porque el diablo extraña tu condición de vida que tú vivías antes y la que yo vivía. El diablo va a tratar la manera de buscarte. ¿Quieres que te diga una cosa? El diablo anda con lupa buscándote. El diablo usa drones espirituales. El diablo te anda vigilando, te anda vigiando las 24 horas del día. ¿Sabías tú eso? ¿Sabías que el diablo
está de pie, dijo alguien, y es muy cierto. Cuando uno nace, ya está Satanás ahí esperándote cuando uno nace en la vida. Porque el deseo de él es matarnos, destruirnos y acabarnos. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, el diablo tiene que dejarnos y soltarnos y irse, porque ya no es él el que nos gobierna. Porque alguien que no tiene a Cristo lo gobierna Satanás, aunque no diga amén. Sí, la Biblia habla de huestes, de principados y de potestades. Son las que gobiernan los lugares celestes, dijo el apóstol Pablo. Son los que tienen control de las ciudades, son los que tienen control de los gobernadores, son los que tienen control de los presidentes, son los que tienen control de las naciones, son el que tiene control de todo lo que se mueve en la vida. Pero aquel que tiene a Cristo, que el que vive para el reino de Dios, Satanás no puede controlarlo ni puede gobernarlo, porque el rey de ese creyente se llama Cristo Jesús. Ese es el coraje de Satanás, de la iglesia. Ese es el coraje de Satanás en contra de la iglesia, porque sabe que puede gobernar todo menos la iglesia de Cristo. Porque la iglesia de Cristo hay alguien que la gobierna y se llama Cristo Jesús. Alguien puede bendecir a Dios en esta hora. Pero Satanás no va a cansar para sacarte de los propósitos de Dios. Va a usar un pensamiento, puede usar un amigo, puede usar un familiar, puede usar una acción dentro incluso de la iglesia para sacarte y llevarte lejos y decir: no, yo pensé que la iglesia era así, era así, era así. El diablo se la sabe de todo. La Biblia dice que hasta en ángel de luz se puede vestir. A Cristo se le reveló, ¿sí o no? Y le dijo: si tú me adorares, yo te voy a dar todos los reinos del mundo. Si a Cristo lo tentó, ¿cuánto más a nosotros? ¿Usted se puede creer más que Dios? Yo creo que no, hermanos. Muy sabios podamos ser, pero cuando Satanás viene y te tienta, ahí perdemos, si cedemos. Mucha gente han cedido. Mucha gente el diablo los ha vuelto a atar. ¿Y quieres que te diga una cosa? Satanás no se cansa, no duerme. Él está a las 24 horas del día acechándonos. ¿Y sabes hasta dónde él va a terminar su jornada en la tierra con nosotros? Cuando nos vea en una caja a punto de enterrarnos. Ahí va a estar cerca de la caja donde tú estés, de negro. Incluso va a cantar, incluso hasta va a leer la Biblia, incluso hasta va a decir palabras. Pero ¿sabes cuál es el punto aquí interesante? Es que si tú estás sin Cristo, Él no tiene potestad sobre nosotros. Pero si nosotros nos descuidamos, entonces sí hay peligro en esa parte. Él tiene un límite. Sí, Él tiene un límite donde Él no puede pasar. Pero como Él tiene binoculares y Él se las ingenia de todas y nos está viendo de lejos, y tal vez se puede acercar, y usted dice: pastor, pero eso no puede ser. Lea el libro de Job. Y usted me dice: lea el libro de Job. Y usted me dice: ¿qué es lo que le dijo el Señor a Pedro antes de partir? El Señor le dijo a Pedro: Pedro, el diablo ha venido a pedir tu alma para zarandearte, le dijo. El Señor no le dijo: pero yo voy a estar ahí contigo, Pedro, tranquilo. No, yo lo voy a echar fuera, yo lo voy a reprender, yo le voy a dar en la cabeza al diablo. No, el Señor no le dijo eso. ¿Qué le dijo el Señor? Le dijo: yo voy a orar por ti, Pedro, le dijo. Solamente le dijo. Y ahí tú te las arreglas. Le dijo: voy a orar y voy a pedirle a Dios para que tu fe no falte. Hay momentos donde nosotros tenemos que decidir a quién vamos a servir. Hay momentos donde nosotros tenemos que decirle: Señor, yo y mi casa serviremos a Jehová. Hay momentos donde nosotros tenemos que decir: no, yo voy a empuñar la espada, yo voy a caminar, yo voy a seguir, yo voy a luchar, yo me voy a entregar. Yo no tengo temor a lo que pueda venir, porque yo sé que Dios está conmigo. Alguien puede bendecir a Dios en esta hora. Si Dios está contigo, no hay por qué temer. Si Dios pelea por ti, no hay por qué temer.
temer? Si Dios ha dicho que estará contigo todos los días de la vida, no hay por qué temer en la vida.